En vida, si una persona es católica y esa persona aplica a su vida los principios que están dentro de su religión, la vida de esa persona va a ser buena, tanto para él, como para su familia, como para sus amigos. La Iglesia Católica promueve y propone y enseña principios bíblicos, ética cristiana, moral cristiana, basada, digamos, en la Biblia. Si una persona se compromete a obedecer los mandamientos que están propuestos, las enseñanzas que están propuestas, el tipo de vida que está propuesto, desde las cátedras católicas, y la persona toma una decisión de aprender y aplicar a su vida va a ser muy intensa, va a ser una vida muy buena, y va a ser de bendición tanto para él mismo, como para su familia, como para sus amigos, como para la patria. Igualmente, si una persona es budista, una persona es confucionista, aplica las analectas de Confucio, o las enseñanzas de vida y las aplica, no digo que las conozca, las aplica en su vida, también va a ser bueno. Igualmente, si nosotros somos bautistas, en el caso nuestro, este servidor de ustedes, o somos adventistas, o mormones, o testigos de Jehová, igualito, si la persona aplica los principios que enseñan en cada una de estas denominaciones, le va a ir muy bien a él y al resto de las personas que lo van a estar acompañando. Pero el día de la muerte se resuelve quién tenía la verdad. Porque los católicos dicen una cosa, nosotros los bautistas decimos otra cosa, los testigos de Jehová dicen otra cosa, los adventistas tienen otra posición, los mormones tienen otra posición, los santeros tienen otra posición, los budistas tienen otra posición, los ateos tienen otra posición. Y todo el mundo plantea a su contraparte que su posición es la verdadera y lucha por ella. Hay gente que se coloca bombas y se explota y mata a una cantidad de personas y forma parte dentro de sus principios. Me voy a referir a ti que me estás viendo, que has tenido la paciencia o el interés de ver este mensaje que he preparado para compartir contigo como primo, como prima, como amigo, como viejo amigo, como nuevo amigo. El día de la muerte, ni tu verdad, ni la verdad de tu iglesia, ni la verdad de tu religión te va a acompañar el día de la muerte. Hay dos opciones. O yo sabré primero de que tú moriste, o tú sabrás primero de que yo morí. O morimos los dos a la vez. O yo te veo en una urna, o tú me ves primero a mí en una urna, o muchas personas nos verán a mí y a ti juntos en dos urnas. Pero no hay una cuarta opción donde o yo no muera o tú no mueras. ¿Qué pasaría? Y es una pregunta que te la voy a dejar como la pregunta más importante que una persona pueda recibir, como el desafío más importante que una persona pueda recibir. Si dentro de 5 minutos tu corazón fallara, ¿para dónde iría tu alma? ¿Cuál sería el destino? Sabemos que tu cuerpo en 5 minutos caería al piso, se oiría un ruido. Si hay gente, saldría. Si no hay gente, te conseguirían. Pero tu alma, eso que eres tú, ¿a dónde iría? ¿Para dónde irá? Si tú en 5 minutos, escuchando este mensaje,
tú dejas de vivir, tú mueres. En mi opinión es la pregunta más importante que alguien pueda recibir. No me interesa tanto yo escuchar tu respuesta, como me interesa que tú mismo, en este momento, escuches en silencio, en tu propio pensamiento, la respuesta que te vas a dar a ti mismo acerca de la pregunta que te estoy haciendo, de a dónde irá tu alma si hoy murieras dentro de 5 minutos. Esta pregunta no puede estar en manos de los bautistas. Perdóname. La respuesta a esta pregunta no puede estar en manos de los bautistas. No puede estar en mis manos. No puede estar en manos de una iglesia. No puede estar en manos de una denominación o de un grupo religioso. Esta respuesta debe ser contestada por Dios. Debe estar contestada por nuestro Creador. Dios dice que el alma cuando muere va a dos únicos lugares. O el alma va a la presencia de Dios, al cielo, o el alma va al infierno. No hay tercer lugar. No existe tal cosa como un lugar de descanso, como un lugar intermedio. No existe el purgatorio. No hay registro, ni la Biblia católica enseña el purgatorio, ni nuestra Biblia enseña del purgatorio. Yo quiero ahorita que me acompañen a aquel momento cuando nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado. Registra un libro del Nuevo Testamento que los dos ladrones lo estaban injuriando. Se estaban burlando de nuestro Señor Jesucristo. Aún en su dolor, aún en su... Los 3 o 4 estaban sometidos a una cruel tortura, pero había uno solo que tenía una cruz de espina. Y en el libro de Lucas aparece, ya no eran que los dos lo injuriaban, sino dice que ya uno tomó una posición diferente a nuestro Señor Jesucristo. Y estaban, tanto cuando estuvo bajo el concilio judío, como cuando iba cargando la cruz, como cuando ya lo habían crucificado, todo el mundo se burlaba de él, todo el mundo decía, pero si tú eres el Cristo, ¿por qué no te salvas? Le dijo uno de los ladrones, si tú eres el Cristo, ¿por qué no? Porque ya has salvado a otros, ¿por qué tú no te salvas? El Señor no contestó en ese momento. Pero un ladrón, el ladrón arrepentido, le dice a este ladrón soberbio, le dice, pero es que nosotros, parafraseando, nosotros sí hemos faltado a la ley, nosotros sí somos delincuentes, nosotros hemos pecado, nosotros somos malos, nosotros merecemos lo que hemos hecho, merecemos esto a consecuencia de lo que hemos hecho, pero él no ha hecho nada. Y le dice este ladrón a nuestro Señor Jesucristo, le dice, Señor Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y le dice el Señor Jesucristo, sin contestarle al otro, tuvo fuerzas con ese dolor intenso en sus brazos, en sus piernas, su rostro desfigurado, avergonzado por el estricto desnudo al cual había sido sometido. Le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso.
¿Cómo puede ser que sin haber iglesia católica, sin haber iglesia bautista, sin existir el Nuevo Testamento por escrito, ese hombre está en el paraíso porque el Señor lo prometió desde ese mismo día? Y prácticamente teniendo ningún recurso, Él está en el paraíso. Y si un minuto antes de morir le hubieran preguntado, ¿para dónde irás cuando mueras?, Él inmediatamente hubiera dicho, voy al paraíso. Y la gente le hubiera preguntado, ¿y por qué? Porque Él me salvó. Porque Jesús me salvó. Porque Jesús, que es la verdad, me prometió que hoy yo voy a estar en el paraíso. Hoy en día estamos sujetos, y voy a hablar específicamente de los católicos, han estado por más de 1700 años. Tienen como propuesta la confesión auricular, la oración a los difuntos. Se exponen como la iglesia verdadera, se exponen su Biblia como que su Biblia es la Biblia verdadera. Existe la confesión auricular, existe la extrema unción, existe la primera comunión, existe el bautizo, existe la confirmación, existe el agua bendita, y tienes toda una cantidad de elementos que están a la orden del crecimiento espiritual de la persona, que están a la orden para la transformación espiritual de la persona. Pero resulta que teniendo tanto a su favor, como herramientas, como recursos, yo no he conseguido el primer católico que me diga, si yo muero hoy, iré a la presencia de Dios, porque el Señor Jesucristo me salvó. Todos los católicos saben que Jesucristo es el Salvador. Pero yo no entiendo cómo Jesús no los ha salvado. Yo no entiendo cómo aquel hombre, habiendo muerto sin ser bautizado, habiendo muerto sin la extrema unción, habiendo muerto sin tener la opción de que María estaba a unos metros de él, dirigió toda su atención y colocó toda su confianza en ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en el Calvario, derramando su sangre, recibió la vida eterna, recibió la promesa directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día, con muchísimas más herramientas, hablo de ti, no tienes la certeza de que si murieras en 4 minutos, en 3 minutos, en 2 minutos, tú no sabes para dónde vas a ir. Hay 3 versículos con los cuales nosotros podemos, esta noche, conocer, poder llegar a ser salvos. Lo primero que nosotros tenemos que entender, que el pecado del hombre ha hecho una separación entre Dios y los hombres. La santidad de Dios es tan grande, tan perfecta, que Dios no puede aceptar nuestro pecado. Para efectos de Dios, nosotros somos personas pecaminosas. Dice, como está escrito, no hay justo ni a uno. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. Veneno de áspida hay debajo de sus labios. Sus pies se apresuran a derramar sangre. No hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. En el libro de Romanos podemos conseguir la opinión de Dios con relación a los otros. Él dice, no hay ni uno que sea bueno. No hay uno solo que sea justo. Sabiendo Dios que el hombre, a causa de su pecado, había sido destituido de la gloria de Dios, en Romanos 3:23 vemos que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destitución significa separación sin esperanza de regreso. El hombre fue separado, cortado, como cuando usted agarra un papel
y secciona una esquina. Esa esquina queda destituida, queda separada. No hay esperanza de regreso. Pero no solamente el Señor nos muestra que todos pecamos, sino el Señor dice, la paga del pecado es la muerte. Y el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabiendo Dios que el hombre en sus propias fuerzas no puede comprar ni un solo milímetro de cielo, nos han enseñado que la salvación es por obras. El Señor dice que nosotros somos salvos por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Si las obras fueran un elemento importante o participativo en la salvación, Dios hubiera hecho un plan mucho más sencillo, menos cruento y menos doloroso, y no hubiera nuestro Señor Jesucristo haber tenido que dar su vida en sacrificio para poder darnos vida eterna, y el Señor hubiera dejado un enorme manual, sencillo y fácil de cumplir, para que nuestras obras pudieran darnos esa salvación. Señor dice en Primera de Juan, en Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cómo ser salvo? Definitivamente este video tiene que haber tocado tu corazón, no por el video en sí, sino por la información que está aquí dicha. El pecado, nosotros tenemos que reconocer ante Dios que somos pecadores. Cuando nosotros reconocemos ante Dios que somos pecadores, inmediata, pero no de boca para afuera, porque yo le he hecho la pregunta a muchas personas, ¿tú eres pecador? Sí, porque la gente sabe intuitivamente que el pecado es la transgresión de la ley divina, y todo el mundo sabe que es pecador, porque el Señor dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Cuando nosotros, en el comienzo de una relación, de una intención de tener una comunión con el Señor, le reconocemos que somos pecadores. Pero el Señor dice que si nosotros confesamos nuestros pecados a Él, Dios, es justo, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios tiene una propuesta que quiere perdonar tus pecados, cualquiera hayan sido, tus pecados privados, tus pecados públicos en la calle, públicos en la iglesia, públicos en tu casa, y los privados que solamente tú y el Señor conocen. Hayas hecho lo que tú hayas hecho, haya sido tu vida lo que haya sido tu vida, el Señor está dispuesto a perdonarte, limpiarte de toda maldad y olvidarte de tus pecados para siempre, enterrarlos en el fondo del mar, donde no hay una mano más larga que la de Él para poder llegar y volver otra vez a sacarlo. Sabiendo Dios que el hombre por su propia fuerza no puede salvarse a sí mismo, ni nadie ni nada tiene una posibilidad real y efectiva de salvar a otro, Dios hace un plan de salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no dice todos, dice todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros nos acercamos confiadamente al trono de su gracia, cuando Dios en su auditoría diaria consigue que nuestro corazón está inclinado a conocerlo, a decirle, mira Señor, este hombre, Luis Mendoza, me ha dicho que hay una vida eterna, yo no sé verdaderamente para dónde va de mi vida. Tú dices, Señor, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero pedirte perdón, me quiero arrepentir de los pecados, que quiero de verdad mostrarte que yo hubiera preferido que mi vida no hubiera sido la que yo hubiera hecho. Te he deshonrado, he fallado, le he fallado a mucha gente. Yo quiero, Señor, que tú me limpies, que tú seas mi Salvador. Sálvame, Señor Jesús. Cuando nosotros vemos a Cristo en la cruz como la única provisión de salvación, es cuando nosotros tenemos la posibilidad de ser salvos. Si pensamos que nuestras obras, si pensamos que la obra del otro, si pensamos que ciertos ritos o ciertas costumbres o ciertas oraciones a favor nuestro nos van a dar la vida eterna, el Señor Jesucristo no acepta ese tipo de negociación. Pide al Señor Jesucristo, Señor, yo quiero conocer esa vida eterna que Luis Mendoza me habla. Yo quiero tener esas convicciones, esa certeza, ser testigo de mi salvación. Si el Señor te consigue en ese estado de honestidad y sencillez de palabra, Dios te va a dar la vida eterna en el momento que tú le digas, Señor, sálvame. Jesucristo, tú eres el único y suficiente Salvador. Que el Señor te bendiga.